Hola a todos, gracias por estar acá, gracias a los chicos de CEI Arte por invitarme. Mi nombre es Constanza Piña, yo soy de Chile, soy artista visual y también tengo formación en danza contemporánea. Lo que les voy a mostrar ahora es un proyecto que estuve realizando desde el año pasado, el cual se ha presentado en algunos festivales ya, y se llama Heroína. Quedó chiquitita la proyección, pero había puesto unas palabras claves que eran cuerpo, máquina, electrónica, prótesis, movimiento, espacio, diseño, performance, superhéroe, textiles, gadgets, luz, sonido, tecnología, vestible, soft circuit y fashion tech. Eran hartas palabras que más o menos como que engloban lo que fue el proyecto en general. Y para contar un poco los antecedentes del proyecto, yo estuve mucho tiempo trabajando haciendo sintetizadores hechos a mano, como pedales, cosas de efecto y también secuenciadores, no sé, máquinas de sonido, y empecé a pensar en la idea de que cuando uno genera tecnologías, genera dispositivos, entonces uno forma las máquinas y luego las máquinas te forman a ti. Como uno, siempre que se crea una tecnología se basa en una tecnología anterior. Por ejemplo, los primeros autos eran como, imitaban la forma de los carruajes. Cuando uno habla de un sitio web, dice página web, pensando como la idea del libro. Pero luego las tecnologías empiezan a agarrar su propia forma y luego nos forman a nosotros. Entonces pensaba que cuando te sientas a un computador, tu cuerpo es el que se adapta a la forma de él o de una máquina, los dedos se van adaptando a la forma de las perillas. Entonces pensaba en el proceso contrario de generar máquinas que se adaptaran a la forma del cuerpo. Entonces empecé a averiguar sobre la idea de tecnologías vestibles y empecé a investigar sobre cosas como accesorios, carteras, incorporar tecnologías que fueran, por ejemplo, esta tiene un sensor de luz que cuando se apaga la luz, entonces se enciende la cartera. No sé, una cosa más como bien fashion, pero la idea era así como ir incorporando al cuerpo las tecnologías que está desarrollando. Y bueno, empecé con esta idea de pensar en el cuerpo y en la ropa como un puente para poder llegar a juntar esa idea que tenía, y empecé a pensar harto en las materialidades textiles como otra tecnología posible, como no sé, la lana, el tejido, en comparación lo duro con lo blando. Y una idea que tuve fue reproducir mi computador en una materialidad textil como la lana. Entonces tejí un computador igual al mío, las mismas dimensiones de lana. Y bueno, ahí hay una imagen del proceso. Y bueno, me parecía que el simple hecho de reproducir una tecnología con otra tecnología subvertía el sentido del objeto tecnológico en sí. Y el solo hecho de ocupar un material tanto técnico como estético resignificaba el objeto tecnológico y te lleva a otras cosas, porque la lana se asemeja más no piensa como en la abuelita, en lo biográfico, el tejido. En cambio lo tecnológico uno lo piensa como lo cromado, lo así duro. Entonces era esa idea de como pensar esas dos cosas. Entonces le puse Linux, computador blando, porque también en medida que yo iba desarrollando cada cosa, lo iba publicando en un blog, porque siempre tenía la idea de que los experimentos que yo estaba haciendo quedaran abiertos, porque yo aprendí así también, de internet, descargando diagramas. No tengo formación electrónica, pero me fui metiendo de esa manera. Entonces quise también que fuera todo open, para que se pudiera otro aprender de eso. Entonces ahí, buscando como en esta idea, encontré esta artista que se llama Becky Stell, que hace un poco ese trabajo de generar interfaces donde mezclan el cuerpo, la máquina y con la lana, y generan este híbrido que te conecta con el dispositivo, con el gadget, y estos sistemas inmersivos como el que está allá,
se ves con un computador, con la cabeza. Entonces me acordaba de tu presentación que mostraste varios trajes. Yo igual estuve investigando en varios de los que tú mostraste como artistas que desarrollan extensiones corporales, pero a través de materiales blandos. Está esta artista que se llama Patricia Vales, que me interesó un montón porque hace como este tipo de prótesis de lana. Y bueno, tiene otros dispositivos como por ejemplo lentes de realidad virtual también de lana. Entonces esa dualidad entre lo textil, lo blando y lo tecnológico resignificado, los tomé como referencia. Y esta artista que tiene una obra que se llama Vestido Eléctrico de 1957, Atsuko Tanaka. Ella tuvo la idea de hacer algo muy provocador y muy al borde del riesgo, del límite, y ocupa estas mampolletas, lamparitas, y hace todo el circuito ella y se lo pone sobre el cuerpo. Entonces está como al borde de ser algo peligroso que te puede electrocutar, y también lo sensacional de la luz sobre el cuerpo. Entonces esa idea estaba pensando como lo electrónico y lo vestible, ese límite. Y bueno, como objetivos así que suenan súper grandes, era generar interfaces blandas que respondieran a la naturalidad del cuerpo y su movimiento, en primera instancia. Luego era posibilitar una mejor performance entre un ejecutor y una máquina, como idea. Extender las posibilidades de interacción del cuerpo biológico y el entorno, que ahí venía un poco la idea maglugiana de que las herramientas son extensiones corporales, como, no sé, el revólver es una extensión de la mano, computador es una extensión del sistema nervioso central, del cerebro. Y la otra idea era utilizar la materialidad textil y la electrónica mediante procesos de factura manual. Ese era el objetivo, porque claro, yo sé, hay muchos sistemas de prótesis tecnológicas súper avanzados, pero quería ocupar el trabajo manual como un método neoartesanal y quería que eso se viera. Hay referencias como de estos trajes que hace Chayalan, el diseñador, no sé si lo conocen, que es súper famoso, como que hacen moda de pasarela, interactivos, trajes que se despliegan, pero todo es una tecnología invisible. Se ve el traje que reacciona y todo, pero no se ve la factura tecnológica. Entonces yo quería que se notara la manualidad en la obra. Y por otro lado, investigando los trajes, llegué a la idea como de los trajes de superhéroes. Entonces de ahí viene el nombre del proyecto, que se llama Heroína. Empecé a estudiar los trajes de los superhéroes y a ver que habían un montón de tipos de superhéroes, algunos que desarrollaban su propio traje y sus propias herramientas, otros que eran como fusión, no sé, experimentos, no sé, del gobierno que salieron mal, entonces salió un ser medio mezclado, animal, hombre. Hay otros, no sé, superhéroes que son por trauma, le mataron a sus padres, entonces a vengar, y es así, como hay muchos tipos de superhéroes. Y me interesó la Mujer Maravilla por uno de sus poderes es el giro de trompo, que ella gira a toda velocidad, entonces se transforma. Entonces pasa de ser una mujer normal a una supermujer. Y pensaba en esa idea del movimiento que te hace trascender y que ese giro, al agarrar tanta velocidad, entonces el cuerpo desaparece en un haz de luz y se transforma en otra cosa, en una supermujer. Entonces en esa idea empecé a pensar en la falda, agarrando como, tomé varias ideas de diferentes superhéroes como para desarrollar las partes del traje. Y pensaba en la falda, quería que fuera una cosa estática, pero que cuando viniera el movimiento se abriera y generara luces, como destellos de luz. Eso era la idea. No sabía cómo lo iba a hacer, sabía que iba a ocupar género, no sé, luces LED, pero
lo dibujé así, como me lo imaginé. Otras partes que también me inspiré como en otros superhéroes eran brazos así como con luces, con sonido. Pensé que las armas de ese superhéroe iban a ser las luces y el sonido, porque igual tampoco iba a salvar a nadie. O sea, era un proyecto de arte que la idea era que reaccionara al movimiento, pero entonces así fue armando las partes. Pensé en una pechera como los troyanos, así como donde tuviera muchas conexiones de cables, donde ahí se juntara todo y que tuviera una espalda donde hubiera algún microprocesador que pudiera recibir todo eso, los movimientos de los brazos y hacia esta luz que iba a tener la falda. Y pensé en un centro como donde saliera el sonido y todo, que fuera como en la zona como del centro del cuerpo, y ahí fue donde me imaginé un tipo cinturón que fuera amplificador de potencia, y como que tenía sentido hacer un amplificador de potencia porque sonaba como un arma de superhéroe. Entonces fui como mezclando todas esas cosas y bueno, desarrollé al final un amplificador operacional con un mixer que fue el mismo ejemplo que ustedes usaron, y otro como circuitos sintetizadores de sonido que ya había hecho antes, pero que esta vez la experiencia era construírmelos sobre mi cuerpo. Entonces así fui trabajando como en un trabajo bien de joyería y de costura manual. Todo lo que hice fue a mano, como una pega bien de manual, y bueno, ahí desarrollé un brazo, no se ve mucho, pero tiene unos circuitos acá, y así como esa idea superhéroe, cyberpunk. Ahí está la espalda, donde iba el procesador, y tenía todas estas conexiones que van a la falda, y en el cinturón se conectaban. Se ve oscuro, pero ahí hay una mezcla entre, tuve que pasar de materiales duros a blandos, entonces fui diseñando, imaginando cómo podía pasar de algo blando a algo duro, utilizando cables, hilo conductivo, luces. Entonces iba haciendo toda una cadena de cosas, y no sé, hay personas que lo ven y dicen, oh, y esto se va a romper de una, pero no, como que por dentro está súper reforzado, porque la idea es que usara un cuerpo en movimiento, no que estuviera ahí así súper frágil. Ahí sería por delante esta como pechera troyana, y que se conecta al cinturón, y ahí se ve un tejido que hice con cable, que bueno, copié una técnica como de orfebrería que es un tipo telar, y lo hice con cable. La idea era, eso no funciona, solamente es estético, pero era esa idea, como mezclar ambas cosas. Y es el cinturón que tiene los parlantitos a los lados, y es la mixer donde se conectan las cosas que llegan con un sonido. Y fue un grabado al agua fuerte, también hecho todo manual, y ahí estaba como funcionando. Bueno, no, está un poco oscura la imagen, pero... Y la idea es que eso, el movimiento provoca patrones de luces que van cambiando y van armando figuras. Este efecto de persistencia retiniana que se programa. Entonces, en el primer prototipo de la falda le puse un acelerómetro, pero me costó un montón hacer un filtro para que, por ejemplo, la bailarina caminaba y pasaba a llevar con el pie el vestido, y ya se encendía, y yo quería que cuando agarrara velocidad, cuando fuera a cierto nivel, y como esta falda se abre tipo un paraguas cuando gira no sé si ustedes han visto las faldas de los derviches, las danzas de los derviches, ¿alguien las conoce? Son unas danzas que son como para hacer meditación, y los bailarines están solo girando y usan unas faldas que tienen al borde como arena, unos pesos, y se abren tipo plato. Entonces yo quería que fuera así, como lo logré medianamente, pero en un primer prototipo, o sea, no, en un primer prototipo hice muchas faldas, y el que más me funcionó fue
por la que finalmente estoy usando, pero creo que se puede mejorar para que se abra realmente bien y que agarre una buena velocidad, porque como les digo, todavía está sensible a que de repente la bailarina camina y pasa a llevar, entonces se prende, y yo no quiero que pase eso, pero ahí está. Y esa fue como una primera muestra. Está súper oscuro, no sé, pero ahí estaba la bailarina performando, que más que nada era una muestra de arte y pasaba por entre la gente, de pronto giraba y cada vez que sus movimientos, que hacía ciertos movimientos, sonaba, iba generando sonido también. Y no se ve nada. Esa es otra performance con otra bailarina en un festival. Ahí se ve un poco más. Esta es una foto de arriba donde se ve la palma. Y ahí algo se ve. No sé, está muy oscura la pantalla. No puedo. Y bueno, eso como... Ahí termina la presentación, y lo que les contaba que a mí me sirvió un montón hacer que el proceso quedara abierto, porque comencé a hacer un blog con todos los dispositivos que había hecho, y me servía a mí, porque a veces decía, esto ya lo hice, y no me acordaba cómo. Entonces, al ir documentando cada paso, me permitía a mí también como tener la bitácora de lo que hice. Ese, por ejemplo, es el brazo. Ahí está el circuito, el que quiere lo puede reproducir tal cual. Y la idea de también ocupar como baja tecnología y que se viera el reciclaje y todo. Por ejemplo, ese era un pantalón de cuero que yo lo corté, le corté en la pierna, lo dibujé, lo cosí, y ahí se ve como... Y la idea de mezclar los cables como tipo tejido, que se note esa factura, es como la idea del proyecto, que se vea eso. Y este es, por ejemplo, el otro brazo, que también tiene un pop, que cuando se mueve va haciendo figuras según la velocidad que agarra. Y eso fue un Arduino que lo hice como solamente ocupando el chip del Arduino y las piezas que se necesitaban. Entonces ahí va saliendo como paso a paso cómo lo construí, y van saliendo las piezas que usé, cómo las soldé, y los cables. Y bueno, ahí con las luces LED. Y ahí está como funcionando cuando ya le cargaba al chip la programación. Ahí puse un cable para poder cargar las programaciones al chip a través de haciendo puente con otro Arduino. Y bueno, eso es lo final. Y ahí como que lo estaba probando, hacía 2 rayitas. Pero se podían escribir palabras y cosas. En realidad yo no quería escribir nada, pero si alguien lo quiere copiar y reproducir y quiere escribir algo, lo puede hacer. O por ejemplo ponerlo en los rayos de la bicicleta también se puede, como para hacer letras, no sé. Y bueno, acá en este blog está todo abierto, lo que el proceso de, por ejemplo, ahí está el cinturón, ahí se ve, y acá como abajo como los prototipos, los dibujos en papel, los que fueron antes, las pruebas, como los que pensé así como estos cinturones de lucha libre, algo así, como lo diseñé de esa forma. Y bueno, eso está. Mi idea también era mostrarles el blog, porque yo antes tenía otro blog que más que nada era mi portafolio online, donde tenía todos los trabajos que yo había hecho anteriormente, que son como cosas bien diversas, como yo vengo de la danza también, entonces hay sección danza, los trabajos de danza, no sé. Y acá resulta que la sección donde tenía tecnología, y tenía como el catálogo de las máquinas que yo hice, que estuve estudiando. Entonces lo mismo, están los dispositivos, por ejemplo este que les mostré, uno hace clic y
te aparecen los componentes, te aparece el diagrama, que lo hice también en un software libre que se llama Fixing. Se pueden descargar eso y se puede copiar, y lo interesante que sucede es la comunidad que empieza a escribir. Por ejemplo, escribe Fernando una pregunta como X y de repente no tengo que responder yo, responde Federico, que no sé quién es Federico, pero es un secretario estupendo que claro, me preguntan cosas, después puedo responder yo, después escribe otra persona, y así se arma un tipo foro que está súper activo y que la gente lo agradece porque esta información está en español y muchas veces se encuentra en inglés, y pasa que me escriben y hay cosas que no las puedo resolver yo, pero escribe otra persona como Federico, no sé, y responde. Entonces está bueno lo que se va conversando ahí, y la comunidad que se va formando también. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar, la experiencia del desarrollo y como otros productos del proyecto, como estos blogs. Eso. ¿Tienen preguntas? Yo tengo un par de comentarios, más que preguntas, Constanza. Vos hablabas al principio de esas primeras experiencias donde decías la computadora, y pensaba en esto que pasa habitualmente, que aparece una desconexión entre lo que es el tejido y lo que es la informática, y pensaba que en realidad esa desconexión aparente no es tal, y bueno, compartí un poco, ¿no?, que realmente en la historia del tejido en telar está vinculado con la historia de la creación de la computadora. De hecho, por varios motivos, uno de ellos es que el telar de Jacquard es el primer sistema automatizado informático, y da la idea de cómo está planteado, da el origen a lo que es hoy la computadora, por ejemplo, ¿no? Y así encontramos la lógica del tejido en telar y entrelazado de los da origen a lo que es el código binario también. Hay un montón como de conexiones. Lo que mostrabas tú, los nudos, eso. Exacto, el punto y píxel, la lazada y el enlace, ¿no?, de internet. Y es bien interesante cómo vos lo lográs manifestar en cómo incorporás la tecnología al tejido, porque si bien está exhibida, estéticamente funciona como parte, no es algo que uno ve como que se le metió tecnología y queda como chocando, ¿no? Me parece que el laburo plástico que haces de la incorporación de la tecnología en el diseño y la incorporación textil es como bien, no sé, orgánica, me sale decir, ¿no? Claro, sí. Qué bueno. Un poco como que lo fui pensando así, como esa idea, y lo que tú dices, claro, las primeras tecnologías de la imagen fueron las alfombras, donde relataban historias de los persas, qué sé yo, donde cada píxel se puede decir que es como un punto de estos. Entonces pensaba yo, las primeras líneas de código son estos puntos. Entonces yo pensaba, el computador es Linux, como Linux de código abierto, entonces publiqué cada punto, cómo se hacía, ya como que fui como haciendo no sé, pues el computador es ese, entonces le fui copiando como el tamaño, todas las dimensiones, y eso, pensaba como en el punto del código, como el punto de la lana. Y ahí copié eso es como ridículo, porque copié la manzana como con lana, y era como solo como la idea de subvertir un poco, de decir esto como que si lo veo de otro material ya es un chiste, ya es una sátira lo que es el objeto tecnológico en sí. Por eso pensaba como la materia textil como una subversión un poco a la tecnología como se conoce, como rígida. Y bueno, el computador es una pantalla, una matriz de LED que está de 64 LED, de 8 por 8, en el cual también se pueden programar figuras y se pueden ver. Entonces tiene espuma por dentro, como que está todo documentado. Y también está, bueno, fue la ola de hacer cales con bordado, y la matriz también se puede, para que le interese, como hacer una matriz, yo pensaba como para poleras, como para escribir cosas. Aquí también está paso a paso como para hacerla.
Y finalmente, no sé, por ejemplo, se hace una cuadrilla y se pone lo que como cuadrados, como esos juegos así del combate naval, no sé si jugaron, como se va marcando en el eje X y la figura que se puede hacer. Y bueno, después con Arduino se programa y ahí está lento, pero ahí, por ejemplo, un corazón. Es como bien retro, no sé, esa es la idea, como mezclar cosas como absurdas, como retro, con lana, con tecnología, con un Arduino, pero entonces no sé, el proyecto que sigue al computador es hacer como el Arduino de lana, y también con el chip, el Arduino DIY, pero con lanita, y compré la lana del color verde, ese que tiene el Arduino, entonces, no sé, es un trabajo que me lleva un montón de tiempo, que es como absurdo también, no sé, una idea de hacer manual una tecnología que se puede hacer automáticamente, porque hoy día una máquina la hace otra máquina, ¿no? Y bueno, eso. La cuestión de la aerolínea, bueno, un par de cosas. ¿Vas a seguir con la aerolínea? ¿Va a tener más aventuras? ¿Aventuras? ¿Cómo lo piensas? Ahora tengo una invitación a un festival para presentarla, el Pixel, y quiero que se siga, bueno, mostrando, porque es performance con una bailarina y todo, y también me gustaría mucho mejorar el sistema de la falda, que me quedé ahí porque me venía la primera presentación y yo había logrado el primer prototipo funcional, pero finalmente, por ejemplo, para la segunda presentación le tuve que sacar el acelerómetro porque ya no pude lograr hacer el filtro que dijera tanto movimiento no, tanto sí. Entonces eso es algo que me quedó como a medio camino, y pretendo también hacer que el sistema de que se abre esta falda, porque es una cosa como un paraguas, que sea como, no sé, más aerodinámico, no sé, era una cosa de diseño que yo me fui metiendo a investigar patrones, porque también la primera falda era así gigantona, funcionaba bien con alambre, y dije, por fin lo logré, y después dije, ¿cómo me llevo esto a algún lugar? Y si yo quiero viajar con la obra, ¿cómo llevo una cosa así gigante en un taxi, en un camión? No puedo, no. Y fue como otra vez. Entonces pensé en un sistema que se plegara. Y entonces empecé como a estudiar patrones, pero me empecé a meter en cosas así de diseño que yo no sabía. Y siento que ahí hay una cosa de forma que le faltó como para que agarrara más. Por ejemplo, ahí está el patrón, y ahí está como la hice, la fui cortando y eran no sé cuántas como formas así que luego se abrían, entonces cuando se cierran, tipo guirnaldas de estas, guirnaldas, ¿existen? No, eso. Y ahí está como fui cosiendo cada parte, y bueno, eso. Y no creo que es absurdo lo que están diciendo, tejiendo un combo, por ejemplo. A mí me parece que también crear con lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente sabe tejer, yo sé tejer, ¿no? Pero yo no sé cómo hacer un combo, pero sí puedo tejer un combo también, ¿no? Así que es interesante tratar de intercalar las dos cosas y no creo que sea duro, creo que es una manera de tratar de utilizar conocimientos que tenemos, que son muy accesibles para interpretar y reinventar. Resignificar. Exactamente. Claro. Por ejemplo, lo de superheroína, la semana pasada yo hice un taller en Villa Lugano, que es un barrio acá, sobre cómo hacer trajes interactivos con materiales reciclados. Y vi una muchacha que hizo una máscara de una superheroína en extraverte que nunca había salido, y lo iba tejiendo ¿cómo se llaman estas cosas encima de las latas?
la chapita de la lata, sí. Y había tejido toda una máscara de esa chapita, ¿no? Y proyectaba, desafortunadamente, el lugar y no tuvimos nada de electrónica, que es una fantasía, pero proyectaba a través de lo que podía pensar de la electrónica su heroína, ¿no? Que a mí me parece absurdo, ¿no? Sí, no, lo digo como quizás como lo que yo pensaba mientras estaba tejiendo eso, era como, porque también uno se ve así como tejiendo el computador y de repente yo iba en la micro, en el bondi, tejiendo eso y midiendo el computador mío y la gente como ¿por qué está haciendo eso? Si no sirve, pero bueno, no sé, la resignificación era lo que le da sentido al trabajo. Y bueno, eso, con la idea de los superhéroes, estaba pensando en un laboratorio, hacer como una experiencia secreta, archisecreta, como un encuentro de superhéroes en que se junte gente que para diseñar su traje de superhéroe y ver cuáles pueden ser sus armas, cuál va a ser su archienemigo, cuál va a ser su superpoder que quiera desarrollar y construir como una reunión secreta y hacernos como superhéroes. Entonces yo partí por construir el mío y ahora pienso que se puede hacer como un proceso más colectivo. Bueno, muchas gracias.